No sé, no creo. Ya ahorita nos daremos cuenta si hacen ruido. ¿Mandé? No, aquí en la transmisión no creo que afecte, si no pues ya cualquier cosa nos disculparemos con los hermanos y tendremos que cerrar la transmisión. Para los que no saben, bueno, es que igual van a empezar a hacer un trabajo allá, atrás de las instalaciones, y bueno, pues a lo mejor por eso. Este micro me queda muy justo. Bueno, se me hace que hoy sí, hermanos, voy a estar así muy estático, porque si no. Bueno, si no, en esta ocasión solo que me lo quite. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, seguimos en capítulo 2. Ahora nos toca ver el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2. Ahorita les digo la cita exacta. Apocalipsis capítulo 2, desde el 18 hasta el 28. El mensaje a Tiatira. Muy bien, bienvenidos a los que se van a conectar a través de Facebook y a los que lo van a ver a través de la plataforma de YouTube también, porque cada semana se sube el sermón a la plataforma de YouTube, ¿sale? Si usted no sabe cuál es el canal de YouTube que tenemos como iglesia, es youtube.com/Pastor Gabo. Ese es el que tenemos, es el personal, pero ahí subo las cosas de la iglesia. Muy bien, hermanos, el mensaje a Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Ya vimos el mensaje a Éfeso, vimos el mensaje a Esmirna, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hoy estamos con la cuarta iglesia, el mensaje a Tiatira, y nos faltarían 3 más. El próximo domingo no vamos a estar aquí, vamos a transmitir fuera. Salimos de nuestras 4 paredes y vamos a estar en otras instalaciones, en un parque público, compartiendo la palabra de Dios, un sermón alusivo a la familia. ¿Sale? Entonces, para que usted no falte, hermanos de la iglesia, tenemos una cita allá a las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo está el formato, porque ahí sí no, creo que no va a estar complicado compartir gratitudes y peticiones, pero igual los 2 bloques de alabanza, una reflexión y todo lo demás. Muy bien. Vamos allá a Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 28. Y les comparto lo siguiente. Como introducción, hermanos, si esto no está en la escritura, es la introducción que yo pongo para ustedes, relevante o referente a Tiatira. Muy bien, dice así: esta carta es la más larga de todas y no es para menos, pues se trata de una iglesia que es muy tolerante. La ciudad de Tiatira era la más pequeña de la provincia de Roma. Su posición geográfica le ayudaba para que fuera una ciudad por donde transitaba el correo imperial. Esta ciudad no era ilustre, pero comercialmente se destacó como un centro comercial de lana, ropa, teñidos y artículos de bronce. El libro de Hechos nos cuenta la historia de Pablo con Lidia, una convertida de Filipos. Ella se dedicaba a vender púrpura y se nos dice que era de Tiatira. En cuanto a lo religioso, Tiatira había adoradores del dios Apolo y Artemisa, y sus festividades patronales incluían jergas sexuales. Y en cuanto a la iglesia que existe en ese lugar, no se sabe quién pudo haberla fundado. Se puede suponer cualquier persona, cualquier hermano en ese lugar pudo haberla fundado, e incluso hasta algunos piensan que a lo mejor hasta Lidia pudo haberla fundado, ¿sale? No sabemos quién. Así que prestemos atención a lo que el Señor quiere compartir a cada uno de nosotros sobre el mensaje a esta iglesia para nosotros el día de hoy. Santi Navarro, bienvenido. Gracias, hermano Santiago, que estás conectado. Los extrañamos a ti, a tu mamá Sue, el día de hoy por acá. Vamos a hacer una oración, hermanos, y entramos de lleno a compartir enseñanzas a nuestra vida. Padre, en esta hora, gracias por la oportunidad de poder compartir palabra. A través de este medio, a través de este mensaje, Señor, a la iglesia de Tiatira. Bendice a los hermanos el día de hoy que están aquí. Hoy pocos, Señor, por el asunto de las elecciones. Algunos andan por allá, otros a lo mejor tuvieron que irse a su lugar donde tienen su INE para poder votar. Yo no sé, pero hoy hay poca asistencia aquí. Oramos por los hermanos que están aquí, oramos por los que nos están viendo a través de Facebook también. Y oramos, Señor, aprovechamos para orar por el asunto electoral, para que todo salga bien, para que no haya desorden, para que no haya problemas, para que no lleguemos al voto por voto ni casilla por casilla, sino que todo sea transparente. Y oramos por quienes habrán de ser los siguientes diputados aquí en Jalapa o el siguiente alcalde. Habla nuestra vida a través de esta palabra, Señor, que será impartida para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a los que están conectados a través de Facebook. Por ahí, Aimé, bienvenida también, qué bueno que estás conectada, que el Señor te bendiga. El mensaje a Tiatira, hermanos, muy bien. Versículo 18, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira:
Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¿Sale? Y ahí, hermanos, como hemos visto, se sigue repitiendo el mismo bosquejo. La primera cosa que encontramos ahí es la alabanza a Cristo. Hay tres maneras en cómo aquí Cristo es identificado en esta alabanza: como el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama y pies que parecen bronce al rojo vivo. Esta es la descripción que se nos hace de Jesucristo. En cuanto al Hijo de Dios, probablemente estaba el asunto de la deidad de César, pues los césaroemperadores llegó un momento en el que querían ser adorados porque se creían dioses o hijos de los dioses. Entonces, por eso Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Dice así: esto dice el Hijo de Dios. ¿Sale? Aquí Cristo enseña que solo es Él el Hijo de Dios. En cuanto a los ojos que resplandecen como llama, se refiere a que Cristo tiene el poder para reconocer toda falsedad. Lo que es por medio de su mirada penetra, todo lo ve, como asimismo su mirada de fuego penetra el corazón y la mente. En cuanto a sus pies, como bronce al rojo vivo, los de Tiatira, como se dedicaban a cierto comercio, conocían también el asunto del bronce, lo cual ellos saben que es una aleación duradera, firme y sólida. Con esto puede darnos a entender que Cristo está en medio de su iglesia como bronce al rojo vivo, la cual también debería ser una iglesia firme, una iglesia sólida y una iglesia duradera. ¿Sale? Entonces, hermanos, aquí podemos sacar una enseñanza para nosotros, que nosotros también podemos ser firmes, sólidos, no duraderos, porque tarde que temprano vamos a morir, pero la iglesia de Cristo sí debe ser firme, sólida y duradera. Eso nada más como alabanza a Cristo. La segunda enseñanza en el versículo 19 dice de la siguiente manera, y aquí ya es el reconocimiento de las obras de la iglesia, y dice así: conozco tus obras. Preste atención, hermanos. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Hasta ahí. Versículo 19. La iglesia de Tiatira, hermanos, era una iglesia que hacía obras, era una iglesia amorosa, era una iglesia con fe, era una iglesia que servía y que perseveraba. Y por si fuera poco, el Señor vuelve a alabarles porque hacían más obras de lo normal. Era una iglesia que servía más de lo normal. Es lo que está diciendo el Señor. Versículo 19 dice: conozco tus obras, y al final dice: y sé que tus últimas obras son más abundantes que la primera. Entonces la iglesia de Tiatira es una iglesia de fe, con amor, que sirve, que persevera. Y el Señor todavía les alaba porque hacían más obras de lo normal. El Señor les reconoce que sus obras eran más abundantes que las primeras. Y con esto, hermanos, que estamos aquí, el Señor les reconoce, sin duda, era una iglesia en constante crecimiento en todo lo anterior. Porque si el Señor les reconoce que sus obras eran más abundantes que las primeras, nos enseña que era una iglesia en constante crecimiento. ¿Y en qué estaban creciendo? En obras, estaban creciendo en fe, en amor, servicio y perseverancia. En eso estaba creciendo la iglesia de Tiatira. El Señor no le dice: y bueno, ya tus últimas obras como que ya le bajaste. No, tus últimas obras fueron que todavía más abundantes que la primera, dice el Señor. Es más, no se cansaban, hermanos, de esto. La iglesia de Tiatira no se cansaba. No sé si era una iglesia llena de jóvenes, que quién sabe, hermanos, ya tener jóvenes en una iglesia no es garantía de que van a servir. La verdad, tenemos hoy muchos jóvenes perezosos que no quieren servir, hay que estar detrás de ellos. Y entonces, no sé, pero era una iglesia que no se cansaba. Era una iglesia que tenía fe, amor, perseveraba, hacía obras y todavía ¿qué? Hacía más obras. Que les encantaba el trabajo, para que tú entiendas. No se cansaban de esto, lo seguían haciendo. Es decir, no era una iglesia estancada en estos asuntos de la vida cristiana. No era una iglesia estancada. No era una iglesia que se estancó en el amor. No era una iglesia que se estancó en la perseverancia. No es una iglesia que se estanca en ya no vamos a hacer nada. No, es una iglesia que está duro, dale, trabaja duro, dale.
y dale y sigue. Y por eso el Señor les dice, tus obras son todavía ¿qué? Más que las primeras, le dice el Señor. Y esta iglesia, quiero que entiendas, no tenía límites. Esta iglesia no tenía límites en cuanto a estas preciosas virtudes que acabo de mencionar. ¿Y cuáles? Lo que el Señor le reconoce, que era obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Y más obras. Me encanta, hermanos, que es una iglesia que está trabaje y trabaje para el Señor. Esta iglesia no tenía límite en cuanto a esto. Ahora, la palabra que se nos traduce como abundantes, porque dice el Señor ahí al final del versículo 19, dice, y tus obras son más abundantes que la primera. La palabra que se nos traduce como abundantes en el griego tiene la intención de ser abundante en cantidad o calidad. Y el Señor, obviamente, por lo que nos leemos en el texto, les está alabando seguramente por ambas cosas, porque hacían más, pero lo hacían de calidad. No lo hacían nada más porque sí, no lo hacían al aventón, no lo hacían como el borras, no lo hacían como pues a ver qué sale, no, lo hacían bien, hermanos, lo hacían en cantidad y calidad. ¿Que hay que ir a evangelizar? Pues no, nada más era un grupito que nos íbamos acá, porque así estamos ahorita, pero así es, porque no somos una iglesia tan enorme, pero que hay que ir a evangelizar. ¿Dónde? Bueno, un grupo se va acá, otro se va a la reserva, otro se va allá al sumidero, otro se va para acá. Era una iglesia, hermanos, que no se cansaba, que hacía todo de calidad y en cantidad. Por eso el Señor se lo reconoce. Es una iglesia chambeadora, es una iglesia que trabaja. Y sin duda podemos ver que la iglesia tenía ambas cosas en cuanto a su labor aquí en la tierra, cantidad y calidad. Tenía esta iglesia. De nada sirve servir sin calidad. De nada sirve amar sin calidad. De nada sirve perseverar si no lo hacemos con calidad, con amor, con esperanza. De nada sirve, hermanos. De nada sirve. Tenemos que hacer las cosas con calidad. Hoy en día muchas iglesias tienen problemas para el servicio. Siempre son los mismos que sirven, siempre son los mismos que apoyan y todo lo que se necesita. No debería de ser así. Hoy muchos cristianos no les gusta amar, tienen problemas con el amor. Hoy muchos cristianos viven en su mundo, viven en su burbuja nada más. Hoy muchos cristianos no quieren perseverar, no quieren continuar, se dan por vencidos, no quieren persistir, pero no así la iglesia de Tiatira. No así esta iglesia, hermanos. Entonces, y el Señor sin duda le reconoce, las iglesias de nuestro presente deben imitar en estas virtudes a la iglesia de Tiatira y abundar también en obras, fe, amor, perseverancia y servicio. En eso debemos, hermanos, debemos imitar el ejemplo de esta iglesia que ama, de esta iglesia que tiene fe, de esta iglesia que persevera y de esta iglesia que hace obras. Les acabo de dar un anuncio, viene un grupo de hermanos, unos misioneros. Los que somos del grupo de evangelismo estamos pensando, vamos a ir allá de aquel lado porque no hay iglesia. Bueno, tenemos la oportunidad. Vamos a servir, vamos a apoyar, vamos a perseverar. Ya esa es decisión de cada uno. Yo no puedo estar arriando, ¿verdad?, a la gente, pero esperamos poder tener respuesta para esto que se nos avecina y que no esperábamos y que creo que Dios nos los está poniendo en puerta para poder ir a evangelizar una semana de aquel lado, allá una semana, ¿verdad? Porque los jóvenes también pueden ir, pueden salir, pueden evangelizar, pueden estar ahí. Vamos a usar estos hermanos misioneros de Jucuma. Entonces, hermanos, Dios nos abre las puertas. Es cuestión de que queramos trabajar. Ay, es que hay que ir hasta allá. Yo sé, implica un gasto, un esfuerzo, pero los que puedan ir, estaría genial, hermanos. Hagamos obra. Dice, y tus obras son más abundantes que las primeras. Ahora, yo tengo una duda si el Señor se refiere, sé tus obras, y se refiere al amor, la fe, perseverancia. Yo la verdad, el enfoque del sermón lo estoy dando a que ellos eran una iglesia que hacen obras, obra de evangelista, obra social, etcétera, y aparte el amor, la fe, etcétera. Pero si se refiere, conozco tus obras, ¿cuáles obras, Señor? El amor, la fe, la perseverancia, el servicio. Y entonces, si es así, porque esta es la otra opción, entonces el Señor al final le dice, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Entonces me está diciendo el Señor que esta iglesia aumentó su amor, que esta iglesia aumentó su perseverancia, que esta iglesia aumentó su servicio, que esta iglesia aumentó
aumentó su fe también. Entonces, cualquiera de las dos, hermanos, es una iglesia que, como les vengo diciendo, hombre, si me invitan me voy, porque ¿quién no quiere una iglesia con fe, que persevere? Una iglesia así, una iglesia que ama. Entonces, esta iglesia hace esto, la iglesia de Tiatira. Ahora, en versículos 20 al 23 encontramos el reclamo a la iglesia, hermanos, porque nunca falta, ¿verdad?, un frijol en el arroz, a excepción de la iglesia de Esmirna. Usted recordará, es la iglesia que el Señor no les recalca nada, no sé si en alguna de las otras, pero por lo menos Esmirna no, pero a esta sí, y vamos para allá. Versículos 20 al 23, entonces recuerda, es una iglesia que está trabajando, que persevera, que ama, que tiene fe, que está al tiro, hermanos, está y haciendo obras. Versículo 20 al 23, sin embargo, dice el Señor, sin embargo, Lupita Nolasco, bienvenida, gracias por conectarse. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en el lecho de dolor, y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. De acuerdo con sus obras. Aquí encontramos ahora, hermanos, el reclamo a la iglesia. El nombre de Jezabel sigue sonando en nuestros días. ¿Sí? ¿Sí cierra, hermano? Cierra, porque creo que van a empezar a hacer ruido allá atrás. Hay que empezar a cerrar, esperando no afecte en cuestión de ruido la transmisión ni nada. Muy bien, nosotros sigamos concentrados, hermanos, en la porción de la palabra. El nombre de Jezabel, porque dice el Señor, sin embargo, o sea, todo viene muy bien. Así que es que hay que ponerle la silla, mi amor, ahí. Todo viene muy bien, tienen fe, tienen amor, perseveran, hacen obras, pero toleras a Jezabel. El nombre de Jezabel sigue sonando en nuestros días, pues Jezabel fue una mujer, esposa del rey Acab. Eso usted lo encuentra allá en el primer libro o segundo libro de Reyes. Si no me equivoco, en el primer libro de Reyes, ahí, ¿verdad? Usted encuentra ahí a Jezabel, que Jezabel es una mujer que incitó al pueblo de Israel a adorar al falso dios Baal. Elías le tuvo temor ante un mensaje de amenaza, asesinó a Nabot con toda su familia y se adueñó de su viña para dársela a su esposo Acab. De hecho, el reinado de Acab se dice que fue un reinado de faldas, en donde en realidad la que reinó, dicen algunos, fue ella. Mató a toda su familia y entre otras muchas cosas más. Así como Jezabel, hermanos, influyó para que el pueblo adorase a Baal, de igual manera en la iglesia de Tiatira había una mujer que tenía el comportamiento de Jezabel. ¿Y cuál es el comportamiento de una Jezabel o de un Jezabel? Porque también hay varones Jezabel, aunque sabemos que es un nombre de mujer. Engañar, incitar y pervertir. Esto es lo que hace un Jezabel o una Jezabel. Ahora, ¿cuál es el reclamo de la iglesia, hermanos? El Señor es bien claro, dice, tengo en tu contra que toleras. ¿Qué toleras? Ese es el reclamo del Señor. El reclamo a la iglesia de Tiatira, la iglesia que ama, que tiene fe, que persevera y que sirve y que hace obras. El reclamo es, tu problema, iglesia, es la tolerancia. Eres muy tolerante. ¿La tolerancia a qué, hermanos? La tolerancia a las mentiras, la tolerancia al engaño, la tolerancia a la perversión sexual. Esa es la tolerancia que está permitiendo esta iglesia. No todos, como lo vamos a ver. Sin duda el trabajo de esa mujer en la iglesia estaba rindiendo frutos y ya había engañado a muchos hermanos a cometer lo inmoral, a cometer lo perverso, lo malo, hermanos, ante los ojos del Señor. Eso es lo que estaba haciendo esta hermana Jezabel, aunque seguramente así no se llamaba, pero obviamente los oidores, los que están leyendo esta carta, los que la están escuchando, saben quién es una Jezabel.
Entonces, se dice ser profetisa. Entonces, si se dice ser profetisa, hermanos, estaba enseñando en la iglesia. Esta mujer estaba enseñando en la iglesia, y no tenemos problema en que una mujer enseñe en la iglesia, sino que enseña esa mujer en la iglesia. Entonces, esta Jezabel está enseñando mentiras, engaño, perversión. No sabemos de qué manera el Señor, porque dice ahí, ¿verdad? Le dice el Señor a ella, dice, con su enseñanza, es decir, engaña a mis siervos. Seguramente a quien está engañando más es a los varones. Dice, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. No sabemos, francamente, no sabemos de qué manera el Señor le ha hecho un llamado a esta mujer Jezabel de la iglesia al arrepentimiento. No sabemos si fue a través de una visión, no sabemos si fue a través de una carta de algún apóstol, no sabemos si fue en algún sueño, no sabemos si literalmente se le apareció el Señor, no sabemos. Pero el punto es que esa mujer, el punto no es cómo se lo hizo llegar el Señor, hermanos. El punto no es cómo el Señor le manda a decir, arrepiéntete. El punto es, no quiere arrepentirse. Ese es el punto. Eso es lo delicado. Esta Jezabel no quiere arrepentirse. No se quiere arrepentir. Mucha gente hoy, sin duda, en nuestros tiempos, quiere que se le tolere, pero ellos no quieren tolerar a otros. La tolerancia es buena cuando es mutua, cuando ambos lados deciden tolerarse, pero en cuestiones de pecado, hermanos, la verdad no debe existir tolerancia. En cuanto al pecado, en cuanto a la perversión, en cuanto al engaño, en cuanto a las mentiras, no debe haber tolerancia. Al que está en pecado y engañando, la exhortación es a no quedarse callado y hacerle un llamado a ese hermano al arrepentimiento. Arrepiéntete, hermano, de lo que estás haciendo. Arrepiéntete, cambia tu vida. Puedes hacerlo distinto. Ese es el llamado al arrepentimiento. Ahora, hermanos, como no quiere arrepentirse, el Señor la va a mandar a la cama. El Señor la va a mandar a la cama. Algunos piensan, yo no sé qué tan correcto sea, pero se los voy a compartir. Algunos piensan la idea que así como ella se prostituía, ¿verdad?, con algunos hermanos, en esa misma cama, dicen algunos, ahí el Señor la va a mandar a que no se levante. No sé qué tan cierto es o si sea una metáfora el asunto de la cama, pero de todos modos es interesante. El punto es que el Señor está diciendo, te voy a postrar en cama, porque eso es lo que dice. Como no se quiere arrepentir, dice el Señor en el versículo 21, pero no quiere arrepentirse, no lo quiere hacer, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, en una cama de dolor, y los que cometen adulterio con ella, también los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. ¿Y qué aprendieron, hermanos? Mañas. ¿Qué aprendieron de esa Jezabel? Nada bueno. ¿Qué aprendieron? Inmoralidad sexual, a cometer lo sacrificado a los ídolos, inmoralidades sexuales. Eso es lo que aprendieron de esa mujer. No aprendieron absolutamente nada y la iglesia lo sabe y lo tolera. Por eso el reclamo. Y justamente con todas las de la ley. Y el Señor, que es ese que tiene sus ojos de fuego, su mirada penetrante, sabe lo que está pasando en la iglesia, como sabe lo que está pasando en tu vida. Así que arrepiéntete, hermano, si hay algo de lo que no le agrada al Señor, hoy arrepiéntete. Todo falta de arrepentimiento tiene consecuencias aquí y en la eternidad, hermano. Y en la eternidad en cuanto a la salvación. Si el hombre no se arrepiente y entrega su vida a Cristo, esa decisión va a traer consecuencias eternas. Recordemos que el pecado de la iglesia es la tolerancia y el Señor en pocas palabras menciona que como la iglesia lo tolera, como la iglesia no está haciendo nada, como la iglesia no actúa, no hace nada esta iglesia de Tiatira. Es más, ¿sabes qué? Se fueron a la contra. Tenían tanto amor, yo creo, tenían tanto amor que dijeron, no vamos a decirle nada a la hermana, hay que amarla. No. Digo, no sé, yo supongo esto.
Oye, ya hay que ir a decirle, no, hermanos, acuérdate que nos amamos. No se vaya a ofender la hermana porque la confrontamos. No hay que decirle nada, hay que amarla tal cual es. No, dice el Señor, tú toleras esas perversiones. Tú toleras esas inmoralidades sexuales. Tú toleras eso, iglesia de Tiatira, y lo sigues tolerando. Y como tú lo toleras, dice el Señor, escucha bien lo que dice ahí. Dice, entonces el problema es la tolerancia. Así que como la iglesia no hace nada, no actúa en contra de ese pecado, de esa mujer pecadora, porque ahora ya nos habla de una mujer. En los anteriores nos había hablado de los nicolaitas, de los de la doctrina de Balaam. Ahora está siendo específico una mujer, y como tú la toleras, como tú no tomas cartas en el asunto, dice el Señor, yo personalmente voy a hacer algo. Su hermano, cuando yo leía esto y cuando yo escribía el asunto y las ideas que me venían, yo quería llorar, porque el Señor le preocupa cuando no se arrepiente alguien. Y al Señor, me atrevo a decir, le molesta cuando no te quieres arrepentir. Y Él tiene que hacer algo, tiene que tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, Jezabel, si no te arrepientes, te voy a mandar a la cama. Te voy a hacer sufrir. No sabemos con qué le habrá hecho sufrir el Señor, porque el Señor lo cumplió seguramente. No sabemos si le dio alguna enfermedad venérea. No sabemos si le dio algún cáncer. No sabemos si murió alguna infección de tanto fornicar, de tanta inmoralidad. No sabemos. Pero el Señor, al no arrepentirse, hubo consecuencias. Entonces, como la iglesia no hacía nada, dice el Señor, entonces yo lo voy a hacer. Hermanos, al Señor le preocupa este asunto. Así de fácil, por el bien de la iglesia, escucha bien, así de fácil, por el bien de la iglesia, el Señor dice, si tú no actúas, yo lo voy a hacer. No sé, yo me imagino al Señor, ya estoy harto, Tiatira, ya estoy harto de que no hagas nada con esta mujer, porque mira lo que dice el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo? No sabemos, pero significa que la iglesia, ese tiempo significa que la iglesia, ese tiempo la había tolerado. Entonces Dios dice, ya, yo voy a tener que actuar. Entonces vean, hermanos, el Señor obra a favor de su iglesia, obra a favor de ella. La semana pasada también vimos eso, ¿no? Algo así, en el versículo 16, por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti a pelear contra ellos, no contra ti, contra ellos, porque te quiero defender, iglesia. Y acuérdate que le decíamos la semana pasada que el Señor no va a hacer algo en contra de su iglesia. Aquí está haciendo con alguien que en realidad, aunque está en la iglesia, no es cristiano, no es hermano, está pervirtiendo a los hermanos. Por el bien de la iglesia, el Señor va a actuar en favor de ella y va a postrar en cama a esta mujer. Cuando la iglesia tolera el pecado, tarde que temprano el Señor va a intervenir, hermanos. Tarde que temprano el Señor va a intervenir. Pero la tarea principal es de nosotros como iglesia, estar atentos. Yo no necesito que el Señor me mande una carta como mandó a estas cartas de Éfeso. Escribe al ángel, pastor Gabriel, que está en Vive la Esperanza. Sé que hacen esto, lo otro, pero tienes esto. No, porque debemos de actuar nosotros. No podemos ser tolerantes como era la iglesia de Tiatira. Si vemos algo mal, si algún hermano está en pecado, debemos de compartirle que está mal y que se debe de arrepentir. Debemos ser nosotros, no necesitamos que el Señor venga, nosotros debemos de hacerlo, estamos enseñados, la Biblia es clara, debemos de hacerlo nosotros, pero la iglesia no lo hacía. Y el Señor dice, ya estuvo bueno, entonces ahora voy yo. Hay una escena, no sé en qué película de los Marvel, de esos donde sale Iron Man, se me fue el nombre. Los Vengadores. En una de esas, no recuerdo cuál fue, si cuando destruyen a Ultron o en la era de Ultron, al final, ya ven que siempre ponen escenas postcrédito. En una escena se ve que se abre ahí como una puerta y está el guante, ¿verdad? Y llega Thanos y dice, ahora es mi turno. Como diciendo, como ustedes son unos que no pueden, como ustedes son unos inútiles, como ustedes no pueden hacer lo que yo les pido, entonces voy a entrar yo. Así me figuro yo al Señor. Digo, es una escena fea de Thanos, pues, pero el mensaje que está mandando es, ahora voy yo porque yo sí lo voy a hacer. Y lo hace. Y Cristo es lo que está diciendo, como ustedes no lo hacen, lo voy a tener que hacer yo.
Entonces, la tarea principal es de nosotros como iglesia estar atento a ese tipo de personas que luego están en medio de nosotros como lobos vestidos de ovejas. El llamado al arrepentimiento no es solo para ella. Si alcanzaste a leer lo que mencioné ahí, el mensaje no es nada más para ella, sino también para los que participan con ella en sus inmoralidades sexuales. El Señor busca que sus hijos se arrepientan, que dejen ese camino y le busquen nuevamente. Aquí vemos el amor del Señor dando oportunidad a que sus hijos se arrepientan, a que sus hijos regresen al camino. De lo contrario, hermano, si no te arrepientes, las consecuencias son terribles. Ahora, el Señor indica que herirá de muerte a los hijos de esa mujer. Cabe aclarar que no se refiere a sus hijos de parentesco, ¿sale? No se refiere a hijos. En el griego, la palabra para hijos es otra, y para hijos que son como un hijo espiritual, como Pablo con Timoteo, es otra. A eso se refiere. Aquí la palabra no tiene que ver con hijo meramente propio, sino hijo espiritual, para que podamos entender mejor el asunto. Así como Pablo fue padre espiritual de Timoteo, porque él enseñó la sana doctrina, Jezabel tiene sus hijos enseñados dentro de la iglesia con la falsa doctrina. A esos que seguramente también como ella, pues le aprendieron bien, hermanos. Le aprendieron bien. Si ella no se arrepiente, aprendieron bien los otros. ¿Y por qué me voy a arrepentir? ¿Por qué me voy a arrepentir? Tuve buena maestra. A esos que no quieren arrepentirse, que siguen sus pasos, el Señor les mandará una enfermedad y ellos sí morirán. El versículo es bien claro. Dice allá el versículo 23, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Sale, hermano. Aquí, si te das cuenta, el Señor ya no les está diciendo, si se arrepienten, ya, no. Esto que estamos leyendo ya es un juicio. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no se van a arrepentir. Es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Los que no alcanzan a entender, es que el Señor se pasó, no les dio oportunidad. Claro que se les dio oportunidad, pero no quisieron arrepentirse. Y como Dios sabía que no se iban a arrepentir, Dios dijo, ya, no entendemos eso, hermano, la verdad, porque hoy hay mucha gente, creo que peor, de Sodoma y Gomorra, pero hoy Dios ya está en la gracia y dice, bueno, pues en la eternidad arderás en el infierno. ¿Sale? Digo, así tenemos que verlo, no se los puedo decir de otra manera tan suavecita, perdone usted, no sé si quiera para la otra me traigo un florero y se lo digo con unas flores en la mano, pero en realidad la cuestión así es. Por eso te digo que el arrepentimiento puede traer hasta consecuencias eternas. Aquí trae consecuencias físicas porque van a morir. El Señor dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. No les está diciendo, a los hijos de esa mujer, si se arrepienten, cambiaré de parecer. No, ya Dios creó el juicio a ellos. Cristo ya mandó la sentencia, el juez que todo lo ve con sus ojos penetrantes, que sabe que en su corazón y su mente no se van a arrepentir, con esos ojos de que todo lo sabe, el presente, pasado y futuro. Él sabe que no se van a arrepentir y dice, y no se van a arrepentir, mejor me los echo. Ya, de una vez. ¿Por qué? Porque seguirán contaminando. ¿Te acuerdas el pecado de Acán allá en el libro de Josué? Josué Números. ¿Recuerdas el pecado de Acán? Que el Señor les había dicho, vas a tener la victoria, sí, vas a ganar en la siguiente, porque tuvieron una victoria y el Señor les ordenó, vas a ganar, pero no tomes de nada de ellos, no tomes el oro, no tomes plata, no tomes nada. Entonces ganan, pero Acán, uno de los guerreros, ¿verdad?, que fue a la pelea, se le ocurrió agarrar parte del botín, lo escondió por ahí en su choza, en su carpa, y a la siguiente batalla pierden. Y dice Josué, va al Señor, oye Señor, ¿qué pasa? Pues nos habías dicho que todo íbamos a ganar. Sí, pero también te dije que no agarrara nada. ¿Cómo? Pues búscale. Y dan con Acán y muere toda la familia. Toda la familia murieron apedreados por desobediencia, porque no hicieron lo que el Señor mandaba, juicio. El Señor mandó a Itir. Son historias muy tristes que están en la Biblia, que nos gustaría que no estuvieran, pero nos muestra cómo es Dios, y Dios quiere que se le obedezca, y Dios quiere que si dice algo, así se debe hacer. Entonces, seguramente Dios ya le había mandado mensaje a la iglesia, ¿sigues con esa mujer? Ya te dije, probablemente esos eran los mensajes, y la iglesia
nunca tal vez hizo nada y el Señor toma cartas en el asunto. Entonces a esos que seguramente no quieren arrepentirse, el Señor les mandará una enfermedad y van a morir. Notamos cómo es necesario, mis amados hermanos, el arrepentimiento y confesar nuestros pecados al Señor. Se nos da la razón del por qué. Porque si ahorita estamos preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué le vas a hacer esto a estos pecadores, a estos inmorales? El Señor nos da la razón. Dice ahí el versículo 23, dice: a los hijos de esta mujer los heriré de muerte, y así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Eso también es una futura sentencia. El Señor está diciendo: te vas a portar mal, te va a ir mal. En resumen, por lo menos en ese contexto, porque hoy sabemos que gente se porta mal y a algunos o muchos les va bien, pero tarde que temprano el Señor tomará cartas en el asunto. El Señor le dice: lo trataré conforme a sus obras. Se nos da la razón del por qué el Señor va a actuar de esa manera contra esos hijos de Jezabel, porque a cada uno lo va a tratar conforme a sus obras, y para que se enteren que Él es el único. El Señor, previo a eso, menciona que Él es el que escudriña la mente y corazón, y lo dice porque seguramente eran hermanos que estaban en la iglesia, pero eran hijos de Jezabel en lugar de ser hijos de Dios. Ay, Padre, hay hijos de Jezabel por todos lados. Y no necesariamente son inmoralidades sexuales, son mentirosos, engañadores, blasfemos, hacen caer a las jovencitas, a los jovencitos. Creo que hemos tenido por ahí un par en nuestra iglesia. Seguramente eran hermanos que decían que ya no volverían a hacer ese tipo de perversiones, pero en realidad, hermanos, lo seguían haciendo. Por eso usted y yo que estamos aquí el día de hoy, usted tal vez nos puede engañar con su cara piadosa, con sus tintes de piedad, pero el Señor, la verdad, con esa mirada, sabe lo que usted está pasando en su vida. Si hay algo que no es correcto, hoy es el día que vaya a Cristo y pida perdón y sigamos adelante. Una siguiente enseñanza, la cuarta, la acción a realizar de parte de la iglesia. Versículos 24 y 25 dicen de la siguiente manera. Vámonos rapidito, 24 y 25 dice: ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Te das cuenta cómo no toda la iglesia actuaba de esa manera? Pero seguían siendo tolerantes. El problema de la iglesia es que eran tolerantes a ese pecado. Y claramente el Señor dice: no todos ustedes, yo sé, no todos ustedes participan de ese pecado. Ustedes no van a morir. Por si tenían temor, todos algunos han de haber suspirado: yo no estoy, porque el Señor es claro, dice: ustedes no, pero sí les pido una cosa. ¿Y qué les pide el Señor? Una sola cosa: retengan con firmeza lo que ya tienen. ¿Y qué tenían? Fe, amor, perseverancia, obras. Entendimos que lo primero que el Señor quiere es que se arrepientan los de la iglesia que están practicando las falsas enseñanzas de Jezabel, que sabemos que no lo van a hacer, pero hay un grupo de hermanos que no han caído. Siempre, hermanos, hay un grupo de fieles que ahí están, que perseveran, que no caen, que no han sido engañados, que no han caído, que no han sido pervertidos, que vienen haciéndolo del principio. Fe, amor, perseverancia. A este grupo el Señor le anima a que no cambie lo que ya viene haciendo. Se les pide que retengan con firmeza lo que saben hacer. ¿Y qué saben hacer? Amar, servir, perseverar y tener fe. ¿Sabes hacer eso tú? Por tanto, la acción a realizar que Cristo le pide a la iglesia es a no cambiar. A no cambiar. Generalmente estamos diciendo: vamos a hacer unos cambios, sí, está bien, pero en cuestión del amor, la fe, el servicio, debemos de continuar, perseverar con lo mismo, la buena enseñanza. Y le dice el Señor: hasta que yo venga, es decir, no te canses. El Señor le está diciendo: no te canses de amar, no te canses de tener fe, no te canses de perseverar, no te canses de hacer las obras. El pastor nos está citando para el otro sábado: no te canses, dice el Señor. Que trabajar, hermanos, si no, ¿cómo? Necesitamos seguirle chambeando. Creo que mucho tiempo hemos estado medio durmiéndonos en nuestros laureles. Ya es tiempo
Esta pandemia nos sirvió. Muchas iglesias hoy, con el pretexto de la pandemia, siguen dormidas en sus laureles. No, pues ahorita algunos están viendo el servicio en casa, tomando su cafecito, su almuerzo ahí, en pijama. Así están algunos ahorita escuchando el sermón, no sino de otras iglesias. Nosotros tenemos ya la bendición de estarnos reuniendo. Ya, hermano, hay que hacer, hay que crecer. Asimismo, nosotros hoy en día debemos continuar en el camino del Señor hasta que Él venga. No claudiquemos, no te desanimes, no dejes de servir, no dejes de amar, no dejes de tener fe, mi hermano. Pase lo que pase, debemos continuar. Una última enseñanza, versículos 26 al 28. Aquí ya sería la promesa a la iglesia o la promesa a las iglesias. 26 al 28 dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como ya le he recibido de mi Padre, y Él los gobernará con puño de hierro y los hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa a las iglesias o la iglesia. El Señor nos invita, hermanos, lo primero que dice el Señor: al que salga vencedor, que eso ya lo sabemos, que le dice a todas las iglesias, dice: el que salga vencedor y cumpla mi voluntad. Y ojo, la siguiente frase es: y cumpla mi voluntad, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, ahorita sí nos gusta la voluntad de Dios, porque tal vez no estás sufriendo, porque a lo mejor tienes todo, pero tú tienes que cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Saludos a mi madre, ya vi que está ahí, Aimé Manrique, gracias. Mi madre Lupita Nolasco, Santiago, gracias, bienvenidos, gracias por estar conectados. El que cumpla mi voluntad, dice que hasta el final. Hermanos, debemos cumplir la voluntad de Dios hasta el final. El Señor dice que debemos cumplir su voluntad, no la nuestra, no la voluntad de Jezabel, la de Él. Y Él con toda autoridad pide eso a su iglesia, porque Él fue obediente hasta el Padre, hasta la muerte. Él fue obediente al Padre hasta la muerte. La recompensa por ser fiel hasta la muerte y vivir bajo la autoridad del Señor, bajo la voluntad del Señor, es autoridad en un futuro. El apóstol Pablo allá en Corintios nos dice que en algún momento, ¿verdad? No sé cómo ni cuándo. Bueno, cuando el Señor venga, que juzguemos al mundo. Yo no sé, no entiendo, perdón, todo ese asunto, pero eso menciona, no sé si yo o usted o quiénes, pero sí nos dice. Entonces tiene que ver con la autoridad, pero si primero sales vencedor y si haces la voluntad, aquí ya va otra condicionante. Aquí recuerden todas: al que salga vencedor, aquí ya el Señor añade un plus: al que salga vencedor y haga mi voluntad hasta el final. Y cumpla mi voluntad hasta el final. Debemos cumplir, hermanos, con la voluntad del Señor, la cual tiene para cada uno de nosotros y tiene una voluntad para su iglesia. Asimismo, hermanos, este asunto, y es personal, me gusta verlo también como autoridad espiritual. Pues cuando uno ama, cuando uno sirve, persevera, tiene fe y buenas obras, hermano, ¿quién te va a juzgar? ¿Quién te va a juzgar? No hay herramientas en contra de esa persona. Por el contrario, ese hermano tiene toda la autoridad sobre otros para exhortarle y llamarle al arrepentimiento. Yo no tendría autoridad. Si yo sé de un hermano que está en una inmoralidad sexual, yo no tengo la autoridad si ando igual que él. Si estoy siendo partícipe de las cosas de Jezabel, yo no tengo esa autoridad. Si me ando revolcando con personas, mujeres allá afuera, ¿con qué cara le voy a salir al hermano? Por eso algunos predicadores no te hablan del pecado, ¿sabes? Porque en eso están. Te hablan de humanismo, pasajes bonitos, donde no te confrontan, porque no tienen la autoridad. Porque tal vez están pasando la misma situación, pues van a decir: no, pues mejor les hablo suave. Entonces tiene toda la autoridad para exhortarle y llamarle al arrepentimiento. La otra promesa, y esta es la última y con esto concluyo como conclusión, la otra promesa, porque dice, se refiere a darnos la estrella de la mañana. Por lo menos hay dos interpretaciones posibles a esto. La primera, ambas relacionadas, por cierto, con la eternidad. La primera, que la estrella de la mañana es Cristo mismo y nos da a entender que estaremos con Él en su presencia gloriosa y radiante si haces su voluntad y si perseveras o si sales vencedor. Y la otra, que a mí me gusta un poco más y siento que va más apegado,
La otra, creo que esta podría ser un poco más apegada, es que la estrella de la mañana se levanta de este mundo sobre la oscuridad, y con esto se puede interpretar sobre nuestra resurrección, cuando morimos y partimos con el Señor a su presencia, levantándonos de las tinieblas y la muerte de este mundo. Sea cual sea la verdadera intención de lo que el Señor dijo, es una promesa que, eso sí, será solo para los fieles y aquellos que acepten su voluntad. El Señor sea con nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga, que obedezca, que ame, que sirva, que tenga fe y que persevere. Padre, gracias por tu palabra recibida a través de este mensaje de la iglesia de Tiatira, una iglesia, Señor, tolerante al pecado. Una iglesia tolerante, una mujer que se decía profetisa, que en realidad era una Jezabel, era una mujer que enseñaba en la iglesia falsa enseñanza, una mujer que enseñaba inmoralidades sexuales, una mujer que incitaba al pecado a algunos hermanos o muchos. Y la iglesia no hacía nada. Guárdanos de ser una iglesia que no hace nada. Guárdanos de ser una iglesia tolerante, Señor, a la apatía, a la pereza. Guárdanos de ser una iglesia tolerante a la falta de amor, a la falta de fe, a la falta de perseverancia, a la falta de servicio, a la falta de las buenas obras. Queremos hermanos que sirvan, que amen, que perseveren, Dios. No queremos ser tolerantes al pecado. Ayúdanos, Señor. Danos la sabiduría y entendimiento a mí como pastor. Ayúdame, sígueme guiando para guiar a tu iglesia, a la hermandad, Dios. Sé con mis hermanos si algo están haciendo mal, que hoy se arrepientan, Señor. Ahí estás para perdonar. El arrepentimiento trae consecuencias a nuestra vida, es una carga a nuestra vida. Necesitamos cambiar, Señor. Ayúdanos, perdónanos cuanto te hemos fallado. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a cortar transmisión. Vamos a tener en ese momento la cena del Señor. Que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado.